Continuando con nuestro viaje sobre las bibliotecas en la Edad Media, hoy vamos a trasladarnos desde el Oriente Islámico, donde nos detuvimos en nuestro conversatorio anterior, al Oriente Lejano, para conocer el origen de las bibliotecas en otra cultura oriental relativamente joven que, aunque no tiene una historia tan prolongada como la de las milenarias civilizaciones de India o China, también cuenta con un pasado propio muy original y sin duda alguna también había dejado su rastro en la literatura, letras y el desarrollo de las bibliotecas. Vamos a hablar sobre una cultura tan particular y tan interesante como la japonesa. ¿Qué es lo que caracteriza la cultura japonesa y la diferencia del resto de las civilizaciones orientales? Ante todo, el hecho de que, a diferencia de tantos otros pueblos del Oriente, los japoneses entran en la historia relativamente tarde. La primera época conocida de la historia de Japón, popularmente conocida como Yamato, abarca un periodo entre los años 250 y 710 después de Cristo, cuando apenas comienza la consolidación de los diferentes clanes que habitaban en aquel entonces en la parte central del archipiélago japonés, donde posteriormente se consolidaría el núcleo de la etnia japonesa moderna. El aspecto de Japón en la época Yamato se diferenciaba bastante, por ejemplo, de China, donde en aquel entonces ya existían grandes ciudades, los palacios, las mansiones imperiales, grandes proyectos de irrigación, en fin, todos los rasgos de una infraestructura muy avanzada. El aspecto de Japón era más o menos así: unas pequeñas aldeas rodeados por los campos de arroz, montañas y bosques considerablemente salvajes comparando con la vecina China, y entre ellos apenas sobresalían las mansiones de la nobleza, de las cabezas de los clanes, que más que unos palacios se aparecían más bien unas fortalezas bastante agrestes, ya que entre los clanes con frecuencia estallaban toda clase de querellas y contradicciones. Desde el principio, los japoneses vivían en unas condiciones bastante difíciles. Además, la misma naturaleza, que como se sabe, le gustaba traer al hombre toda clase de sorpresas, ya un terremoto, ya un tsunami, ya la erupción de un volcán, había forjado el carácter de esta etnia. De ahí la gran diferencia de los japoneses, aquella nación rebelde, orgullosa, firme, de tantas otras culturas orientales. Pero a pesar de que todavía es muy lejos de hablar de un reino, de un imperio, de una nación centralizada, el poder de los líderes tribales iba en aumento. Entre todos los clanes comienza a sobresalir el clan que se autodominaba Yamato, cuyos líderes fueron los primeros en el Japón en apropiarse del título oficial de Tenno. Tenno, literalmente el celestial, el hijo del cielo, que posteriormente llevarían los emperadores japoneses. Como se sabe, es uno de los títulos de los nombres oficiales del emperador en el Japón moderno. Los verdaderos cambios comienzan cuando al poder en el clan de Yamato llega una mujer, porque tanto los hombres como las mujeres en aquella historia temprana de Japón podían ser cabezas de clan, una emperatriz
cuyo nombre, según la tradición, es Suiko Tenno. Esta gran mujer reinó en los años 593-628, quien comienza una serie de reformas que pasaron a la historia del Japón bajo el nombre de Taika, literalmente el gran cambio o la gran transformación, y su causa fue continuada por el sobrino de la emperatriz, el príncipe Shotoku Taisi. ¿En qué consistían aquellas reformas? Más que todo, con los crecientes vínculos de la joven nación japonesa con su gran vecino, el Imperio Chino. Precisamente en aquella época, en Japón aparece la escritura. Sí, la escritura que, como podemos verlo aquí, fue en gran parte apropiada de la escritura tradicional jeroglífica china. De ahí aparecen los primeros leyes escritos del Japón, la así llamada Constitución de los 17 artículos, como los hijos de los emperadores, de las emperatrices, de la nobleza, viajan ahora a estudiar a China. Con ellas llegan también las creencias religiosas del país vecino, más que todo el budismo y el confucianismo, que sin embargo nunca lograrían reemplazar por completo la religión tradicional japonesa, el shintoísmo o el sendero de los dioses, como se traduce, y precisamente los primeros libros, las primeras escuelas de caligrafía y las tradiciones bibliotecarias también llegan a Japón en aquella época de la gran influencia china. Aquí precisamente podemos ver en una pintura de la época una escuela de caligrafía para niños y también para niñas. Como podemos ver, habían docentes tanto varones como mujeres, y también los primeros libros se trataba más que todo de los tratados religiosos budistas y confucianistas, así como de los libros de historias, de crónicas, de leyes. Llegan a Japón también desde China, y las primeras bibliotecas japonesas fueron aquellos que fundaron los monjes budistas llegados como misioneros desde la vecina China. Así que, como podemos ver, las primeras bibliotecas en Japón eran en gran parte de carácter monástico. Aquí podemos ver el edificio donde, según la tradición, se ubicaba la primera biblioteca de Japón, surgida en el siglo VI después de Cristo, en el recinto palaciego de Nara. Nara, como se sabe, era la primera capital, la más antigua capital del Japón, en el así llamado Salón Dorado y Pagoda de 5 pisos. Aquí, en esta foto, aparece su imagen actual. Los monjes que residían ahí habían traído consigo de China, según los datos aproximados, ni más ni menos 164 rollos de obras religiosas, aunque también de tratados de vida política, de astronomía, astrología, farmacología y medicina. Cabe señalar que los textos más antiguos conocidos de la acupuntura proceden precisamente de la biblioteca del Salón Dorado en Nara. Así que, como podemos ver, al igual que en Europa, las primeras bibliotecas medievales en Japón eran de carácter monástico o religioso. Pero poco a poco comienzan a surgir las bibliotecas estatales. Muchos emperadores japoneses, grandes bibliófilos, hombres y mujeres muy apasionados por la lectura, están interesados en su crecimiento.
Y se supone que la primera biblioteca estatal en Japón, la así llamada Biblioteca de Untei, fundada en la capital de Japón, Nara, entre los años 710-794 después de Cristo, cuyo fundador era un hombre realmente extraordinario que se llamaba Isonokami no Yakatsuku, un gran bibliófilo, un erudita, filósofo, teólogo, también apasionado por los textos de la historia. También le encantaba la poesía, incluso él mismo escribía los poemas al estilo de kanshi, estos problemas tradicionales japoneses, y también se dedicaba a su propia interpretación de muchos textos budistas, tratando de encontrar ciertos paralelos entre el budismo y la religión tradicional japonesa, el shintoísmo, porque a diferencia, por ejemplo, de Europa Occidental, donde el cristianismo había borrado por completo prácticamente todas las religiones paganas, todas las religiones tradicionales, en Japón el asunto era un tanto diferente. Y también, a medida que avanza el desarrollo del país, comienzan a crecer también las bibliotecas de carácter privado, pertenecientes más que todo a la clase noble, a los así llamados samurái, aquellos guerreros profesionales de Japón, que una casta militar que se define definitivamente en la época de Heian, es decir, entre los siglos 8-9. Cabe señalar que por su estructura social, por el carácter de su desarrollo, Japón medieval se diferenciaba muchísimo del resto del Oriente, tanto de su gran vecino China, de la India, como también incluso de otra civilización joven, la islámica. ¿A qué se debía aquella particularidad, aquella singularidad en el desarrollo del feudalismo japonés? Aunque, como nos hemos dado cuenta, China había jugado una gran importancia en el desarrollo de la cultura japonesa, pero las condiciones de vida en Japón eran muy distintas. En China, como sabemos, el poder centralizado desde el principio controlaba todas las provincias, incluso los más alejados, pero en Japón, aquel país insular, montañoso, donde no había ni grandes arterias fluviales, ni otros medios de comunicación que permitirían a los emperadores a controlar a todos sus súbditos, prácticamente el poder real del emperador era bastante reducido y una mayor importancia tenían los clanes feudales, los así llamados daimios, muy parecidos a los feudos eurooccidentales. El emperador además tenía bajo su mando, al menos formalmente, un comandante del ejército que se denominaba shogun. Por eso el sistema del poder medieval japonés con frecuencia es llamado shogunato, y poco a poco en manos de shogun se concentra todo el poder sobre los daimyo. A su vez, cada daimyo, es decir, terrateniente, señor feudal, tenía a su servicio su propio ejército de vasallos, aquellos guerreros profesionales a los que popularmente conocemos como los samurái. Samurái, aquellos servidores personales de sus señores, y por lo tanto todo en Japón se basaba en aquellos mismos contratos de honor como en Europa Occidental. El poder del emperador era más bien nominal y tanto los clanes de los daimyo como algunos linajes de los samurái gozaban de una autonomía mucho más amplia
que cualquier noble en China, India o Oriente Islámico. En este sentido, como podemos ver, Japón, aunque se ubica en lejano Oriente, por su mentalidad, los señores feudales japoneses no se diferenciaban mucho de sus contemporáneos eurooccidentales. Y esto en gran parte había influenciado en la mentalidad de los japoneses de hoy, porque tal vez desviándome un poco del tema, puedo decir que Japón es prácticamente la única nación oriental que se ha podido adaptarse a las normas de la sociedad occidental posteriormente, sin romper con sus tradiciones, sin romper con sus valores culturales tradicionales. Porque en el fondo, como podemos ver, la estructura y la mentalidad japonesa era más propia al occidente. Y sin duda alguna, si hablamos acerca del Japón medieval, no podemos prescindirnos de los samuráis, aquellos guerreros de honor, servidores incondicionales de sus señores y al mismo tiempo unas personas sumamente intelectuales. Sí, al igual que su colega occidental, si podemos llamarlo así, el caballero de Europa medieval, el japonés debería no solo ser fiel a sus señores y manejar a la perfección las armas, sino también ser un hombre muy letrado, dominar con la misma habilidad tanto la katana, aquella espada tradicional de los samuráis, como también el pincel de seda, saber escribir a la perfección y no solo haber leído en su vida muchos libros, no solo textos sobre la estrategia y la táctica de guerra, no solo sobre manejo de armas, sino también sobre la organización política, sobre religión e incluso también saber escribir poesía. Se consideraba que cada samurái, aunque sea en el último día de su vida, antes de abandonar este mundo, con frecuencia como resultado de seppuku, aquel suicidio de honor tan popular entre los japoneses en caso de que, por ejemplo, el vasallo no estaba de acuerdo con la decisión de su señor, para mostrarle su protesta de cualquier manera y de todos modos era preciso dejar un testimonio escrito. Por eso muchos samuráis eran no solo unos lectores apasionados, sino también hábiles escritores, porque como se sabe, uno no sabe dónde y cuándo lo puede atrapar la muerte, y si uno no tiene la habilidad lectoescritora lo suficientemente desarrollada, no podrá dejar un testimonio digno, un haiku, un poema digno en el día de su muerte. Por eso, toda la vida del samurái era un entrenamiento no solo con armas, sino también con libros, con rollos y con pinceles. El samurái debería perfeccionar tanto sus artes marciales como sus dones espirituales. Eso, como podemos ver, diferenciaba la nobleza japonesa a lo largo de toda la Edad Media. Por eso no es de extrañar que prácticamente todos los grandes linajes de los samuráis tenían en sus castillos unas bibliotecas muy bien cuidadas, variados y también de contenido diversificado. Un samurái era no solo un hombre de armas, sino también un hombre de letras. La cultura medieval japonesa tenía otro rasgo muy particular. Existían bibliotecas puramente femeninas, ¿sí? Desde que se desarrolla la así llamada hiragana, es una silabario o forma de escritura. Hiragana se traduce literalmente como la mano de mujer, la mano femenina,
inventada por las mujeres de clase alta, aquellas esposas, hijas, hermanas y otras familiares de los samuráis. Aquí precisamente podemos ver un ejemplo del silabario Hinagana. Como podemos ver, tienen los signos que aparecen ahí, tienen unos trazos mucho más suaves, mucho más delicadas que la escritura tradicional japonesa. Para un hombre, por ejemplo, para un samurái, dominar hiragana se consideraba como algo afeminado. En cambio, las mujeres habían desarrollado todo un sistema de escritura. Así precisamente se ve un libro tradicional japonés escrito con hiragana, aquella escritura femenina, sin duda alguna, escrita por una mujer y para las otras mujeres. Así que con el paso del tiempo, en los castillos de la nobleza japonesa existía una especie de dos bibliotecas. La biblioteca masculina para el padre de familia, sus hermanos, sus hijos, es decir, para todos los miembros masculinos del clan, y la biblioteca hiragana, donde sin duda alguna reinaba la madre de familia, sus hijas y otras parientes femeninas. Sin duda, estas bibliotecas particulares exclusivamente femeninas es un rasgo distintivo de la biblioteca medieval japonesa, cuyo análogo dudosamente podemos encontrar en ninguna otra nación de la época. Como podemos ver, la biblioteca y los libros se consideraban en el Japón medieval como parte indispensable del mundo de los clérigos, los monjes budistas, los religiosos, también de los emperadores y miembros de su familia y de la nobleza. En cambio, se consideraban que los bemines, aquellos simples campesinos o artesanos, habitantes de las aldeas y poblados, solo tienen que trabajar para pagar impuestos para el mantenimiento del shogun, del emperador, de los daimyo, de los samuráis, mientras la lectura y escritura para ellos no es obligatoria. Realmente, inicialmente, el pueblo japonés propiamente dicho era prácticamente analfabeto, pero como ya hemos dicho, la evolución del desarrollo histórico del Japón es bastante parecido al de Europa medieval y ya en la época del último shogunato, popularmente conocido como el shogunato Tokugawa, aquella última etapa del medioevo japonés, en Japón comienzan a crecer rápidamente las ciudades, los centros urbanos, y ahí se aumenta el papel de los comerciantes, de los hombres de negocios, de los artesanos. Poco a poco el poder económico va escapándose de las manos de la nobleza tradicional y como resultado también aparecen las así llamadas bibliotecas comerciales, bibliotecas públicas que eran para todo el pueblo, no solo para los monjes o para la nobleza, sino cualquier persona que era capaz de pagar la pequeña cuota de entrada podía entrar ahí y disfrutar de la lectura todo el tiempo que le parecía. Claro que estas bibliotecas, por sus títulos, se diferenciaban bastante de las bibliotecas monásticas imperiales o las bibliotecas particulares de los samuráis, porque aquí, a diferencia de los tratados políticos o religiosos, o por ejemplo poemas sobre el pasado heroico de los ancestros, predominaban fábulas, anécdotas, en los cuales con frecuencia los nobles, incluidos el mismo shogun, con frecuencia aparecían como personajes ridículos y casi siempre un comerciante
un ciudadano pobre, pero con frecuencia ingenioso, salía vencedor, salía airoso de sus enfrentamientos contra la nobleza. Cabe señalar que eran unos textos más bien sencillos, libros donde más predominaba el dibujo, la pintura, la miniatura como tal, mientras el texto escrito tenía un carácter más bien complementario. Y podemos decir, sin exagerar, que seguramente aquellos textos, aquellos cómics, si podemos llamarlo así, de las primeras bibliotecas comerciales japonesas, eran como los prototipos de los actuales manga, anime, todo este género de novela o cuento gráfico japonés que hoy es tan popular en todo el mundo. Sus raíces, como podemos ver, se remontan aún a la última fase del medioevo japonés. En el año 1868, resultado de la así llamada revolución, o como la llaman los mismos japoneses, la restauración Meiji, cae el régimen de shogunato y prácticamente es el fin del medioevo japonés. La corte imperial, que antes vivía confinada en Kioto, esta ciudad sin duda alguna hermosa, pero prácticamente aislada del resto del país, se traslada a Edo, la residencia tradicional de los shogunes, y Edo, para olvidarse por completo de la era de los shogunes, es denominada Tokio, literalmente la nueva estrella. Es decir, comienza una etapa totalmente nueva de la historia del Japón y uno de los decretos principales del nuevo gobierno es la apertura de la biblioteca, que hoy se traduce como la Biblioteca de la Dieta Nacional o la Biblioteca Nacional del Parlamento. Su apertura se realizó en el año 1872 bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, y hoy día, esto es su aspecto actual, sigue siendo la Biblioteca Nacional más grande del Japón. Así, tal vez no muy largo, pero interesante es la historia de los orígenes de las bibliotecas japonesas.